Hola, ¿cómo están? Ani, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bien. Me alegro. Me alegro. Hoy vamos a comenzar a charlar un poquitito. Vamos a empezar con el tema de la iglesia, ¿sí? Que es un tema bastante interesante, ¿sí? Pero como todos los días, vamos a empezar con Norma Alicia Orellano, ¿estás por ahí? Hola Dani, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, ¿podés hacer una oración para que arranquemos? Bueno. Dale, te escuchamos. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, amado Jesús, Espíritu Santo de Dios, nos inclinamos hoy ante ti, ante tu presencia, Señor, humildemente, para recibir tu instrucción, Señor, que nos estás instruyendo como pueblo, Señor, como iglesia, Señor, unidos en un solo espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, por este banquete espiritual que pusiste delante de nosotros, Señor, por ponerlo a Daniel, Señor, como instructor, Señor, como herramienta en tus manos, Señor. Te damos las gracias, te pedimos bendición sobre este estudio, que hagas un vallado, Señor, que tus ángeles y tus querubines, Señor, estén alrededor de este estudio, Señor, que nada interrumpa, que llegue tu palabra hacia nosotros, que sigamos creciendo, Señor, como iglesia, que sigamos dando frutos, Señor, en comunión como iglesia tuya, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, chicos, les pido disculpas porque la semana pasada no subí el estudio, ¿sí? Esperen, voy a buscar mi Biblia. Ahí terminé de subir uno, y ahora sí subo el otro y ya se los mando. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de la iglesia. Y como introducción vamos a decir que lo más común para cualquier persona es pensar que la iglesia es un edificio donde se reúnen las personas para oficiar un culto. Pero en realidad representa otra cosa. Yo les voy a pedir a todos que traten de cerrar los micrófonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, si alguien necesita hacer una pregunta o algo por el estilo, bueno, lo activa y me para, ¿eh? Pero tratemos de cerrar los micrófonos así estamos un poco más, podemos escuchar todos. Decíamos que lo que primero se nos viene a la cabeza es pensar que la iglesia es el lugar físico, el templo, el edificio donde se oficia el culto religioso. Y también se llama iglesia a algún tipo de movimiento religioso. Pero en realidad, la iglesia representa a todos aquellos que fueron convocados por Dios, llamados por Él, salvados, como vimos las clases anteriores, del pecado, regenerados por el Espíritu Santo y se convirtieron en nuevas criaturas. Lo que hoy vamos a empezar a estudiar tiene 4 puntos fundamentales. Comprender cuál es la doctrina de la iglesia, cómo es su naturaleza, cómo nació, cómo se extiende y cuál es la función de la iglesia. Comprender la diferencia entre la iglesia universal y las iglesias locales y la dependencia de la cabeza que es Cristo
conocer cómo es el gobierno de la iglesia local desde una perspectiva bíblica y entender el cuarto punto, la misión de la iglesia y su desarrollo a través de los dones. Este último tema, que es el de los dones, lo vamos a ver en el próximo punto que está emparejado con esto, que es vida cristiana. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa iglesia? La traducción, la palabra griega, de la cual deriva el término iglesia, es eclesia, que está dividida en dos partes. Ek es fuera de, y klesis, llamamiento, kaleo también podría llegar a traducirse en griego, o sea, llamar. Traducido, iglesia es el grupo de personas que fueron llamados, ¿sí?, para alguna función. También puede ser, esta misma palabra se traduce como congregación, ¿sí?, que en síntesis quiere decir llamar afuera. Aquellos que formamos parte de la iglesia fuimos llamados afuera. ¿Llamados afuera de dónde? Afuera del mundo. Recordemos que el mundo está dominado por el poder del diablo. Nosotros fuimos llamados afuera del mundo. Fuimos separados para el reino de Dios. Es decir, que representa a aquellos que estaban en una situación determinada, viviendo en el mundo, ¿sí?, en el mundo del pecado, en el mundo al estar perdidos, ¿sí?, y fuimos sacados de ese mundo, ¿sí?, llamados para que en conjunto estemos en una nueva situación. Como dice ahí en la frase, los creyentes estaban en el mundo y fueron llamados por Dios para estar en Cristo. Entonces la iglesia es un pueblo que fue formado por Dios. Es celestial, ilimitada en su extensión, porque abarca toda raza, lengua, nación o condición humana. ¿Sí? Es un don del Padre a su Hijo y es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es el cuerpo de Cristo? Efesios 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es un pueblo formado por Dios, como vimos en el primer punto. Hechos 15, 14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es un don del Padre al Hijo. Juan 6, 37, 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Podemos ver dos conceptos dentro de la palabra iglesia. Y acá no nos vamos a confundir con la famosa iglesia universal, pero existe una iglesia universal y una iglesia local. La iglesia universal es el conjunto de todos los santos, de todos los tiempos y lugares, desde Pentecostés, que fue el origen de la iglesia, hasta el momento en que va a ser arrebatada, en el momento en que Jesús va a venir a buscar a su iglesia y va a ser arrebatada. No vamos a tratar estos temas, el arrebatamiento y el futuro. Es muy profundo eso, y tendremos que dedicar un curso casi de 10 clases para entender lo que son los tiempos postreros, lo que va a venir más adelante. Sepamos que nuestra salvación nos lleva, como habíamos estudiado, a la glorificación. ¿Sí? Entonces existe una iglesia universal que es toda la iglesia, de todos los santos que estuvieron desde el momento en que se fundó en adelante. Podríamos decir también que la iglesia universal serían todas las iglesias cristianas del mundo. ¿Sí? Pero no solamente abarca este tiempo, sino desde el momento de la fundación hacia adelante. Existe una iglesia local, que es la reunión de los fieles que profesan en un determinado lugar. Vamos a dar dos ejemplos. Hubo una iglesia local en el siglo I en Filipos,
y hay una iglesia en el año 2021 en la localidad de Hudson que se llama Punto de Encuentro. Esto es siguiendo el modelo bíblico con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el origen y el fundamento de la iglesia? Nacimiento de la iglesia. La iglesia, nuestra iglesia, nace en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo a la tierra, ¿sí? Y hasta ese momento no existía. Vamos a leer Hechos 2, 1, 4. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dos cosas. Hasta ese momento, el Espíritu Santo llenaba, en el Antiguo Testamento podemos ver que muchas veces Dios llenaba a una persona para una función. Creo que lo vimos en las clases anteriores. A ver, determinada persona era llena del Espíritu Santo para que haga tal proeza, tal obra a través de él, que el Espíritu Santo actúe. Desde el momento en que nosotros comenzó la iglesia, ¿sí? El Consolador, el Espíritu Santo, como estudiamos al principio cuando hablamos de las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo descendió en cada uno de los creyentes y mora dentro de nosotros, en nuestra parte espiritual, ¿sí? Y va a morar en todos aquellos que entreguen su vida y empiecen a creer en Él, en Cristo. Entonces, a partir del momento en que el Espíritu Santo se derrama en ese grupo de personas que estaban todos juntos, unánimes, y empieza a morar en ellos, ¿sí? Empiezan las proezas que el Espíritu Santo hace en la vida de cada persona y que hoy vemos reflejado en la vida nuestra, en la vida de aquellos a los que predicamos, aquellos a los que van cambiando y van siendo regenerados, ¿sí? Ese día, dice, fueron unos miles los que se convirtieron y pasaron a ser parte de la iglesia. Y esta era tan iglesia como la iglesia que tenemos hoy, que aunque en este momento, en vez de 5.000, como pasó el día de Pentecostés, son millones de personas que forman parte de la iglesia. El Espíritu Santo introduce a cada miembro nuevo dentro de Cristo y así pasa a formar parte de la iglesia. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sería muy interesante leer el capítulo completo de Romanos 6, y se los dejo como tarea a aquel que lo desea. Colosenses 2, versículo 11 y 13 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo se maneja las tres personas del Dios trinitario en el momento de la conformación de la iglesia? La iglesia, ¿sí? Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y cada uno tiene su función dentro de esta forma de conformar la iglesia. El Dios Padre elige y llama, el Hijo salva y justifica, redime y edifica, ¿sí? El Espíritu Santo sella, regenera, renueva, llena del amor de Dios. Y aquí tenemos las lecturas.
Fíjense que esto es prácticamente lo mismo que el proceso de la salvación. Dios Padre nos elige y llama, el Hijo salva, justifica, redime, edifica la iglesia, y el Espíritu Santo sella, regenera, renueva y llena a la iglesia del amor de Dios. El Padre elige y llama, Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Los pasos de la salvación, ¿sí? Predestinación, a los que predestinó los llamó, después los justificó, también luego de justificarlos también los glorificó. Entonces el Padre elige y llama, el Hijo salva y justifica, redime y edifica la iglesia. Romanos 5, 8, 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿sí? Mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Hechos 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, ¿sí? La cual le ganó por su propia sangre. Mateo 18, 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Salva a la iglesia, justifica, redime y edifica la iglesia. Y el Espíritu Santo la sella, le da garantías. Dice Efesios 1:3, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que regenera y renueva. Tito 3:5 dice, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el llamamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo que llena al creyente del amor de Dios. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo es la piedra fundamental sobre la que se apoya y es edificada toda la iglesia. La iglesia tiene una piedra fundamental que es Cristo. Los católicos toman el versículo que habíamos leído antes, este que dice, y yo también te digo, nos dice Jesús en Mateo, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificarás mi iglesia. Los católicos toman, que también son cristianos, que forman parte de la Iglesia Universal, no estamos discriminando a nadie. Los católicos toman ese versículo para decir que la piedra fundamental es Pedro, el primer papa, y por eso sucede que tenemos un representante o vicario de Cristo en la tierra. Pero nosotros tenemos que saber que la doctrina nuestra de la iglesia es que Cristo es la piedra fundamental de la iglesia. ¿Sí? Y sobre esa piedra se sostiene toda iglesia. Cada uno de los apóstoles es un cimiento de la iglesia, aunque ellos mismos están edificados ¿sobre qué? Sobre la piedra fundamental, sobre Cristo. Los apóstoles dejaron el fundamento doctrinal para la iglesia, hablando en el nombre de Dios, siendo inspirados por Él. Y todos los escritos apostólicos que tenemos en la Biblia tienen autoridad divina. Dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que tengo. Os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. 1 Corintios dice,
alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que es escribo son mandamientos del Señor. Cristo es la piedra fundamental de la iglesia. Podemos leer Efesios. Dani, Sí, disculpame que te corte. ¿A qué se refiere cuando dice Cristo tomó pan? hay que leerlo completo para que lo entiendas. Ah, bueno. ¿Por qué? Los apóstoles estuvieron al lado de Cristo, no todos. Pablo no estuvo al lado de Cristo. Eran 12 apóstoles y la noche en que Cristo fue entregado, uno de ellos se ahorcó, que es Judas. Y tiempo después, dentro de la tremenda persecución, Dios se apareció ante Pablo y siendo un gran perseguidor de los cristianos, se convirtió, lo tocó el Espíritu Santo, ¿sí? Y lo tocó y lo convirtió en un ser nuevo. Entonces, Pablo escribió prácticamente todas las cartas, de Romanos creo que hasta Santiago, todas las cartas que vos ves ahí, si no me equivoco, están escritas por Pablo. Entonces, Pablo, aunque no había vivido el momento, sí transmitía el mensaje, y en una de esas cartas cuenta que sería el Señor, del Señor lo que también os he enseñado. O sea, el mismo Jesús le pasó todo. Recuerden que Pablo, cuando se convierte, ¿sí? Se pasa un tiempo en su tierra aislado. Piensan los historiadores y los teólogos que han estudiado mucho a Pablo, que Pablo en ese tiempo estuvo ayunando y en presencia del Señor, y todo fue inspirado en él. Entonces dice en esa parte que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Y cómo fue la cena? Primero tomó pan, dice el relato del Evangelio, ¿sí? Dio gracias, lo bendijo y lo repartió a los discípulos. Entonces, ¿quiénes eran los discípulos que estaban con él? Los apóstoles, que son desde la piedra fundamental las columnas sobre las cuales están construidas todas las ideas de la doctrina de la Iglesia. Pero te aconsejo que leas todo el capítulo 11 de la primera carta de Corintios. ¿Sí? ¿Está bien, Alexis? Sí, Dani, muchas gracias. Bueno, algunos pasajes que nos demuestran esto. Bueno, Efesios 2, 19, 22. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Más claro, échale agua. ¿Sí? Ya no pertenecemos al mundo. Ya no importa si somos de tal país o vamos y venimos. Él nos llamó y nos convirtió en santos. Santo quiere decir apartados para algún fin, apartados para Dios. Estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Sí? Estos son términos que se utilizaban mucho entre los ingenieros, entre comillas, o arquitectos de aquel momento. Había dos partes fundamentales. Una era la base de una piedra, de una casa, y por último, otra cosa importante es la piedra del ángulo, la cabeza, ¿sí? De ese ángulo. Primero de Pedro 2:9, bueno, de esa cabeza de ángulo, de que habla acá en Lucas cuando escribe Hechos, se toman los Illuminati para formar sus imágenes, ¿sí? Si alguno quiere ir a ver un billete de $1, va a ver que hay una pirámide con una cabeza, con un ojo. Bueno, nos metimos en otro tema. Primero de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyera en él no será avergonzado. Nuestra base, el fundamento como iglesia es Cristo, la piedra del ángulo, ¿sí? La piedra fundamental. Y el que cree en ella, en esa piedra escogida, preciosa que nos dio Dios, ¿sí? No será avergonzado. ¿Cuáles son los tipos y figuras bíblicas de la iglesia? ¿Se acuerdan lo que era un tipo? ¿Sí? Era una forma de nombrar algo de otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, un tipo era el ángel de Jehová. ¿Sí? El ángel de Jehová que se le apareció a Josué, y Josué se tiró boca al piso, y el ángel de Jehová le dijo, levántate. Una cristofanía, o sea, es como si dijeras, no, fue una aparición de Cristo en forma de ángel de Jehová, ¿sí? Que luego va a ser visible en el Nuevo Testamento. Entonces es una forma de ver una cosa de otra manera, o sea, usar otras palabras y otros significados. Entonces la iglesia se puede nombrar como cuerpo, ¿sí? Y esto nos da una sensación, imagínense un cuerpo, nuestro cuerpo, que tiene miembros que están unidos por tejidos, y todos formamos un todo. Entonces cuerpo nos habla de la relación entre los miembros o las partes del cuerpo. Es la forma en que el Señor manifiesta su vida a través de los miembros de la iglesia. ¿Sí? Recién lo habíamos leído, 1, 22, 23 de Efesios. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cabeza es Cristo y nosotros somos los creyentes que somos su cuerpo. La relación, todos nos necesitamos, no podemos prescindir, el Espíritu Santo nos une. Yo necesito de Norma, de Débora, de Norma Delia Musimesi y de todos los que están conectados, y cada uno necesita de mí. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Cuando uno de nosotros cae en pecado, se aleja, el cuerpo empieza a andar mal. ¿Sí? Nosotros tenemos, que eso lo vamos a ver en vida cristiana, una necesidad de ir a ver qué pasó a Norma, o qué me pasó a mí, o qué le pasa a Débora, y cómo la podemos ayudar. Tema para el próximo tema. ¿Sí? Todos necesitamos y no podemos prescindir de cada una de las partes entonces que unen al cuerpo. ¿Y quién es el que conduce? Cristo, es la cabeza, tiene preeminencia en todo, es quien conduce. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia es preponderancia, ¿sí? Otra forma de nombrar a la iglesia es como la esposa. La iglesia está unida inseparablemente a Cristo, quien dio su vida para ganarla. Dice en Efesios 5:25, Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como la novia o la virgen, también se la conoce, nos habla de la relación entre Cristo y su iglesia íntima, pura. Como el gran misterio, indica cuán novedosa ha sido la iglesia en la historia del pueblo de Dios. Recordemos que la iglesia comenzó después de muerto Cristo, hasta ese momento no existía la iglesia. Fue un misterio escondido, los gentiles han sido alcanzados por la gracia de Dios. Los judíos pensaban que ellos eran los únicos, y los gentiles, ¿me entienden? Ni idea, decían los judíos. Pero la iglesia se creó para todos aquellos que creen, judíos, gentiles, todos. También es conocido como el varón perfecto, hace énfasis al desarrollo de la iglesia en cuanto a la madurez espiritual que ésta debe anhelar. También se la conoce como edificio, es el crecimiento físico de la iglesia y la cantidad de miembros que se van sumando a la iglesia universal, a toda la iglesia, ¿sí? Es también conocida como ejército, si bien no se menciona directamente esta figura, sí se habla de una lucha espiritual que la iglesia mantiene. Todos los pasajes están y los pueden leer tranquilamente, ¿sí? También se la conoce como familia. La iglesia está formada por los hijos de Dios, que son hermanos entre sí.
todos nosotros somos hermanos, entonces somos una familia. Ya no es extraño que aquel que pertenece a la iglesia tiene un vínculo filial con el otro hermano, ¿sí? También se lo conoce como pueblo. Naturalmente, cuando se hablaba del pueblo en las Escrituras, en referencia a Israel, era el pueblo de Dios. En la era nuestra que vivimos, que es la era de la gracia, la iglesia a la iglesia pertenecen todos, miembros o no miembros de Israel. O sea, todos formamos ya parte del pueblo de Dios. Ya no es un pueblo separado, sino que todos podemos formar parte de Dios. También se lo conoce como casa, porque hace referencia al orden y la conducta que hay dentro de la iglesia local, y aquel que tiene una casa no vive con un despiole bárbaro, sino que vive dentro de un orden, ¿sí? Que es el que tenemos en la iglesia. También se la conoce como templo, pero más que nada no como un edificio, sino porque dice 1 Corintios 3:16 que el Espíritu Santo mora en cada creyente porque somos templo del Espíritu Santo. Bueno, ¿cuáles son los modelos de la iglesia? En el Nuevo Testamento podemos encontrar diferentes modelos de iglesia con características buenas o malas, y podemos tomarlas como ejemplo. Se habla de la iglesia de Jerusalén, la de Antioquía, la de Éfeso, la de Tesalónica, la de Corinto y la de Filipos. ¿Sí? La iglesia de Jerusalén, imagínense que estaba en el centro de todas las cuestiones religiosas de la época, y era una iglesia tremendamente ortodoxa. La iglesia de Antioquía, ¿sí? Que fue fundada por Pablo, era una iglesia misionera. ¿Sí? Éfeso, una iglesia muy cuidada y muy trabajadora. Tesalónica, una iglesia ejemplar. Corintio fue una iglesia muy dotada, pero también muy conflictiva. Recordemos que Pablo le tuvo que escribir una carta que es bastante compleja. La iglesia de Filipos era la iglesia que más colaboraba, era la más unida, ¿sí? a cada uno de los apóstoles. ¿Qué característica tiene la unidad de la iglesia? A ver, la iglesia tiene que estar unida. Primer punto, la voluntad de Dios es que la iglesia esté unida. La iglesia unida, la unidad de la iglesia fue consolidada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La base de la unidad de la iglesia, sí, la vamos a ver a través de Efesios. Entonces, vamos a empezar. Este tema es muy interesante. La voluntad de Dios es que la iglesia esté unida. ¿Sí? Juan 17, 21, 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. A pesar de cualquier división, cualquier separación, la voluntad de Dios es que la iglesia se encuentre unida y no dividida. Lamentablemente, ¿sí? Hoy en día, fruto de decisiones equivocadas, errores de interpretación o falta de apego a la palabra de Dios, han surgido cualquier cantidad de grupos, ¿sí? Que se han desviado de lo que realmente es lo que Dios quiere para la iglesia. Dichas divisiones retrasan el crecimiento de la obra, porque generan distintas cuestiones testimoniales frente al mundo, ¿sí? A pesar de esto, y a los ojos de Dios, toda la iglesia es única, sin denominaciones, y cuando se halle frente a Dios en los cielos, será de esa manera. Cristo no tiene una esposa bautista y otra metodista y otra pentecostal. Cristo tiene una sola esposa, ¿sí? Única. Y la unidad de la iglesia fue consolidada por el Espíritu Santo, porque así nos lo muestra la palabra de Dios. Cada miembro que va creyendo y siendo regenerado es una obra del Espíritu Santo. Las figuras utilizadas para referirse a la iglesia y su relación con Cristo hacen referencia a la unidad de Cristo siendo uno con Dios, uno con la iglesia, un pastor con un rebaño, un esposo con una esposa, un cuerpo con una cabeza. Y no una cabeza con más de un cuerpo o viceversa, ¿sí? Es un cuerpo con una cabeza. Cristo es la cabeza y el cuerpo somos nosotros.
la vid con los pámpanos, ¿sí? Y está en todas las lecturas bíblicas que podemos hacer. La base de la unidad en la iglesia. Acá vamos a hacer una aclaración. ¿Qué es el ecumenismo? Y escuchen bien esto. El ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de todos los cristianos. Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas, cristianas, históricas, separadas en las grandes cismas. ¿Qué es un cisma? ¿Sí? Son los movimientos que tuvo fundamentalmente la Iglesia católica, ¿sí? Las reformas, ¿sí? Las grandes separaciones. Esto está sacado de Wikipedia. El ecumenismo considera solo algunas bases de la unidad y tras ellas corren todos. Y esto no es bíblico. El primer paso se dio hace 2 años y medio cuando el Papa se juntó con distintas religiones para hacer una sola religión en el mundo. Primer paso para el comienzo del fin de los tiempos. Efesios 4:1-6 dice: y yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y este pasaje es maravilloso, porque Pablo, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que guardar la unidad. No tenemos que crear la unidad como dando la orden de unirse. La unidad está hecha en la obra de Dios y la tenemos que mantener, simplemente mantener. Esto, si bien no justifica que haya diferentes grupos cristianos, sí explica el porqué de las divisiones que en algunos casos son inevitables cuando uno sigue la palabra de Dios y otros no lo hacen. La palabra nos exhorta a mantenernos alejados de las causas de la división, ¿sí? Lean Romanos 16:17. Mas os ruego, 17:18, les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo, sino a propios vientres, a ellos mismos, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Sí? Me acuerdo haber visto la película Lutero, ¿sí? Y Lutero, que se las recomiendo que la vean, hay muchas versiones, hay una que se hizo hace unos 15 años que está muy buena, es muy histórica. Lutero pide una audiencia con el Papa y cuando llega al Vaticano se estaban vendiendo unos papelitos que decían indulgencias. ¿Por qué? Porque el Papa quería hacer el templo, que hoy es la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y para eso tenía que juntar plata. Entonces, para eso vendía perdón. Usted creyente llegaba al Vaticano y le vendían por tanta X cantidad de dinero el perdón. El perdón lo da Dios, no se lo puede dar el hombre. ¿Sí? Entonces, ojo con aquellas personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los ingenuos, porque eso hace que no haya unidad en la iglesia. Las bases sobre las que la unidad se fundamenta deben ser guiadas y guardadas, y son un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es visible, no es visible, pero es real, único, sus miembros sí son visibles, vamos de nuevo, el cuerpo de Cristo, es invisible, pero es real, es único, y todos los miembros sí son visibles, nosotros somos visibles, ¿sí? Y cuando no están unidos, se nota que no hay cuerpo. Son un espíritu, el Espíritu de Dios que gobierna, ilumina y guía a la iglesia. No existe unidad en función de otro espíritu que no sea el Espíritu Santo.